Bueno, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una charla porque hemos visto que hay unos temas que son muy relevantes y que requieren que tengamos espacios para reflexionar sobre dichos temas, entre ellos los derechos humanos de la mujer. El día de hoy nos acompaña una capacitadora del Instituto de la Mujer, la maestra Brisa. Le voy a ceder la palabra al maestro para dar inicio a esta actividad. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta reunión. Nos da mucho gusto que estén presentes alumnas y alumnos del segundo semestre de la Secretaría de Pedagogía y alumnas y alumnos también del cuarto semestre. Es importante, como dice la doctora ir haciendo sensibilización y conciencia en algunos temas importantes que tienen que ver con los principios de los cuales derivan los derechos que tenemos como seres humanos, como mujeres, como hombres. Gracias. Le agradecemos a la maestra Brisa el signo del Día de los Niños. Ella viene del Instituto de la Mujer para poder platicar con ustedes sobre este tema que denominamos derechos humanos de la mujer. Fíjense que uno de los retos que se plantea la Secretaría de Educación Pública para este año 2025 es brindar a todas y todos los estudiantes de todos los niveles, desde inicial hasta la educación superior, una educación humanista, científica, inclusiva y con equidad de género. Humanista, científica, inclusiva y con equidad de género. Yo le agregaría con igualdad de género, así dice el texto. Yo le agregaría también con equidad de género. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Y tenemos que buscar la igualdad y la equidad. ¿Sí? Las dos cosas. Bueno, en eso nos empeñamos también nosotros. Una educación humanista. ¿En qué consiste eso? Es una educación que promueva el desarrollo del ser humano, humanista. Decía el presidente de la República, que recién terminó su periodo en octubre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador, decía, el humanismo mexicano. Y fíjense que uno de sus críticos habla fuerte y grosero, dice, Andrés Manuel es un pendejo. El humanismo es internacional, no puede ser un humanismo mexicano. Y yo digo, el humanismo puede ser mexicano. Ciertamente es internacional, surgió en Grecia, se consolidó en Roma, y quienes empezaron a hablar así con la palabra humanismo fueron precisamente en la época del Renacimiento los europeos, hasta el siglo XIV, XV se empezó a hablar de humanismo, pero los griegos 1500 años ya eran humanistas y los romanos 1500 años atrás ya eran humanistas, es decir, ponían como prioridad ante todo al ser humano aquí en la tierra, aquí y ahora, en un espacio físico. La prioridad es el ser humano. Los derechos, los principios, las leyes, los decretos se construyen para fortalecer al ser humano. Y cuando decimos humanismo mexicano, bueno, pues nos referimos a cuestiones que tienen que ver
con nuestras comunidades mexicanas, donde hay una comunalidad, es decir, una importancia que le dan a vivir en comunidad, y se acogen y se aprecian y se ayudan todas y todos en la comunidad. En comunidades de la Mixteca, oaxaqueña, guerrerense y poblana, los jóvenes de los poblados, cuando algún joven se va a casar, todos los demás de su edad, solteros, le construyen la casa. En 8 días le tienen una casa construida, con un cuarto, otro cuarto para cocina y su corredorcito, y ya está la casa, con troncos, con ramas, con lodo, queda muy bien, teja o paja como techo, y ya está la casa. Cuando otro se casa, igual los demás hacen lo mismo. Eso es humanismo mexicano, eso es humanismo, la solidaridad tan común entre nosotros. El tequio, aquí ustedes han visto cómo los padres de familia de la secundaria 5 vienen y los sábados hacen una limpieza general de la escuela y de los alrededores de la escuela, y limpian todos los papás y andan contentos, se comparten la comida ese día, todos traen su itacate para compartirlo ahí. Es parte del humanismo mexicano, que no lo hay en otros países, y esto es lo que tenemos que fortalecer, estos principios, estas actitudes que nos dan identidad como humanos, ¿sí? Bueno, entonces de eso se trata, de una educación humanista, científica, inclusiva y con igualdad de género. Así dice el texto de la Secretaría de Educación. Yo le agregaría con igualdad y con equidad de género. Igualdad y equidad. Fíjense que resulta que chicas de Xochocotla van a Galeana, a la UPN, a la subsede de Galeana, y alguna vez una chica no se quedó, se hizo el examen de admisión y en el 40 íbamos a Galeana y se acabó, nada más estos 40, del 41 hasta donde sea, pues esos no tuvieron el puntaje adecuado para quedarse. Y viene una mamá aquí con su niña. La idea es que si de los 40 que quedaron con los mejores puntajes, 5 o 6 no se inscriben, se llaman a los 5 o 6 que siguen. Y llega una mamá de Xochocotla con su hija, su indígena, y pide por favor que se le acepte a su hijo. Pero no estaba ni en el lugar 41, habían quedado 6 lugares. No estaba, porque los chicos, los 6 que no se inscribieron, que sí lograron el puntaje, pues luego se inscriben en otra opción, en otras instituciones. Pues quedaron esos 6 lugares. Pues ella no estaba ni en el 41, ni en el 42, ni en el 43, ni en el 44, ni en el 45, ni en el 46. Estaba hasta el 54. Pero reclamaba un lugar en Galeana. Y digo, pues estos, dicen los maestros aquí, pues hay que llamar a los 6 que siguen, hay que llamarlos. Pero tenemos que garantizarle un lugar a esta chica. No, pero ahora se quedó hasta abajo. Sí, pero miren, ella es de Xochocotla, es indígena y es mujer. Es de Xochocotla, es mujer y es indígena. ¿Qué es equidad? Darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien lo que necesita, darle a cada quien lo justo. Esta chica sin duda sabía igual o más
que los que estaban en el 40 o en el 38 en el lugar. Pero llegan a la computadora, en Sosocotla no tiene computadora, empieza a trabajar y a ver las preguntas, y mientras le entendió bien qué había que hacer, ya se le pasó un cuarto de hora, una media hora. Y al rato llega el aplicador, a ver, se terminó el tiempo, ven. Y ya. Entonces, igual y sí sabía, pero pues no tienen la computadora a la mano como ustedes para tener toda esa práctica que ustedes tienen. Entonces, esto es equidad. Y tenemos que luchar también porque, aparte de la igualdad en cuanto a los derechos y obligaciones y demás, también contemos con la equidad. Les repito, esta chica es de Sosocotla, no de Cuernavaca, donde hay mejores condiciones. De Sosocotla, es mujer y es indígena. Entonces había que considerar esas cuestiones. Les agradezco pues que estén aquí. Yo estoy haciendo tiempo para que llegaran todos y ahora sí le dejo el micrófono a Lisa. Gracias, mi amable. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenos días a todas. Esta plática la vamos a hacer más dinámica porque pues todas somos estudiantas, venimos después de comer, nos va a dar el mal del puerquito, el sueñito, la desvelada y por lo tanto pues lo que intento es que todas agarren la información que vamos a presentar, ¿va? Para ello pues vamos a tener unas reglas de convivencia. Yo la verdad no tengo conflicto en que estén en el celular, pero por favor, por respeto a todas y a mí, estén lo menos posible. Y si van a estar, pues háganlo en silencioso, ¿va? Para no distraer la atención de todas las demás personas. De ahí les invito a tener una escucha activa, tanto para lo que les voy a compartir como para las intervenciones que van a surgir en el proceso de la plática. Y la tercera es que cuando lleguen a participar lo hagan de manera muy puntual porque el tiempo pues es reducido, todas tienen clase y todas vamos a llegar a terminar nuestra jornada del día, ¿sale? Dicho esto, también les voy a pedir pues su apoyo para poder registrarse en la lista de asistencia que está circulando y también para que no haya problema alguno de hacer evidencia fotográfica porque al final de cuentas pues yo tengo que rendir un informe. Entonces, dicho esto, si les parece bien, vamos a dar inicio, ¿va? Esta plática versa en materia de los derechos humanos de las mujeres. ¿Pero qué son los derechos humanos? A ver, alguien que quiera ser voluntaria para poder explicar o decir qué son estos derechos humanos. Mira, hasta te paraste. ¿Qué son los derechos humanos? El micrófono. O lo gritan. Si se van a estar parando para las intervenciones, está fabuloso. ¿Qué son los derechos humanos? Quitan un poco. ¿Te escuchan? No, no escucho. Entonces está mal. Cántalo. Ah, que le quiero. ¿Qué son los derechos humanos? Explícalo. Si quieres, dilo con un ejemplo. A ver, la compañera que está para atrás también. Ah, se fue. A ver, compañera. Son reglas o normas que protegen a todas las personas sin distinción alguna. Va por ahí, sí va en tema de la protección, pero los derechos humanos son estos elementos que propiamente se empiezan a normar con las leyes y que nos permiten a todas tener como la garantía de que los vamos a poder disfrutar. Pero al final de cuentas, los derechos humanos no son tan tangibles, simplemente se entienden porque están, se entienden porque todas somos personas. Y al hacer eso, pues el hecho de que estemos aquí, ya tenemos como esas
cualidades y esas actitudes y estas aptitudes que el Estado tiene que proteger, las personas tutoras que cuidan de ustedes tienen que garantizar, y pues al final de cuentas los vamos generando con el solo hecho de existir. Entonces, los derechos humanos es esta categoría que nos va a permitir entender qué es lo que construye una persona en una sociedad. Y para ello, pues necesitamos conocer un poco de la historia de estos derechos humanos. Ustedes no están para saberlo y bueno, ahorita ya se los voy a platicar. Existen 3 generaciones de derechos humanos. Estas generaciones permitieron a la humanidad comprender cuáles son estas características que necesitan para poder desarrollarse plenamente. La primera ola nos dice que tenemos que tener estos derechos en materia política y que nos permiten a nosotras ir construyendo también estos derechos a través de los intereses culturales. Porque las personas, en el ejemplo que ponía el director, pues estamos inmersas en una cultura, ¿va? Por ejemplo, yo pues soy mexicana y tengo ciertas características que a lo mejor por mi descendencia asiática pues se me compartieron con el tema de mi educación. Entonces la primera ola dice, tú tienes derecho solamente por el hecho de existir en un entorno cultural. La segunda ola pues ya entra un poco más en los derechos civiles. ¿Qué es lo que tú tienes por ser trabajador, trabajadora o simplemente por el hecho de ser ciudadana o ciudadano? Y ya la última ola pues ya vienen los derechos sociales, que implica pues una interacción en cómo nos vamos vinculando, porque obviamente ahorita pues todos tienen derechos porque son estudiantes. ¿Qué derechos tienen ahorita principalmente? La educación, correcto, porque en su entorno social, el entorno educativo. Yo, por ejemplo, que soy trabajadora, pues tengo el derecho pues al espacio laboral. Entonces, estos derechos nos permiten conocer estos elementos que se van permeando en distintos entornos. Pero los derechos tienen características. Estas características pues tienen que ser respetadas. Por ejemplo, ¿sabían que los derechos tienen características? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Ah, ¿tú dijiste que sí? Bueno, alguien dijo que sí. Entonces, estas características van a ir construyendo la permanencia de los propios derechos. La característica intrínseca, ¿a qué se les viene a la mente? ¿Qué creen que sea lo intrínseco? ¿Qué es? ¿Qué es? Es propio de la... Correcto, es propio de cada una de las... Un aplauso, por favor. Es propio de cada una y por lo tanto, por el hecho de que tú eres una persona, ya los tienes por default. Ya de ahí tenemos que los derechos son progresivos. ¿Eso qué querrá decir? Que van avanzando, justamente. Otro aplauso, por favor. Eso. Van avanzando, por lo tanto, siempre van evolucionando, así como Pokémon, ¿no? Van teniendo cierto tipo de elementos que va haciendo que se fortalezcan, o que se generen, o que se vean desde otro enfoque. También son inalienables. ¿A qué se referirá eso? Que no se puede transferir. Otro aplauso, por favor. Sí, justo. Los derechos, pues al final de cuentas son propios, pero no quiere decir que por eso que yo tengo mayor derecho por tener una ascendencia asiática, yo te lo voy a pasar como si fuese Avatar, para que tú también tengas esa posibilidad, ¿no? Tenemos también que los derechos son universales. ¿A qué se referirá? Son para todas las personas, llámese persona en el continente asiático, llámese persona en el continente europeo, llámese persona en el continente africano. Todas las personas lo tenemos solamente por el hecho de ser personas y porque nacimos como personas. Los derechos son indivisibles. ¿A qué se referirá? ¿Cómo? Se va por ahí, pero no. ¿Qué?
que es que los derechos son indivisibles. ¿A qué se refiere? Que no se pueden mover más o menos. ¿Cómo qué? Más bien no se puede justamente dividir, es decir, tú no tienes menor derecho por ser una estudiante a ella que tiene mayor derecho por ser una estudiante. No puedes dividir los derechos. Al final de cuentas los derechos se van de la misma manera. Entonces, si no se dividen, no se pueden hacer justamente una parte de que sean inderogables. ¿A qué se referirá? ¿No? Pues que nadie te los puede quitar, ni el Estado, a menos de que pertenezcas a otro continente con otras normativas, pero entra un proceso de juicio y entra la Corte Interamericana, pero en sí no se pueden quitar. Pero igualmente serían inderogables En otras circunstancias. Exacto. Siempre van a ser establecidos. Así como no se puede dividir, no te los puedo quitar. Y no puedes decir que yo tengo menos derecho por ser estudiante que por ser una estudiante como indígena, que mencionaba su profesor, ¿no? También tenemos que son interdependientes. ¿Qué querrá decir esto? A ver, compañeras de Rosa, ¿qué es la interdependencia? ¿Qué querrá decir que los derechos son interdependientes? Es como cuando tienes a tu mejor amiga y van siempre de la mano, son cadenitas, siempre van a estar uno al lado, ¿sí? Porque están conectados o vinculados. Justo, uno se alimenta del otro y el otro sigue alimentándose de otro y van haciendo una cadenita que da permanencia y que al final de cuentas simplemente están ahí existiendo porque somos personas. De ahí, pues los derechos son imprescriptibles. ¿A qué se refería? Que nunca, igual que la inderogabilidad, de ser inderogables, las palabras luego se traban, nunca van a dejar de pasar a ser menos. Es como cuando entras en un proceso y te dicen, ya feneció. Los derechos no fenecen, los derechos no se acaban. Los derechos siguen teniendo una vigencia latente porque seguimos siendo personas, a menos de que se llegue a un proceso en donde te lleguen a quitar cierto tipo de derechos, pero es muy difícil. Los derechos nunca se quitan. De ahí, pues tenemos que también tienen un objetivo de ser estos derechos humanos. El primero, pues buscamos que haya dignidad, el respeto a la dignidad de las personas. Nosotras somos personas y por lo tanto tenemos esta dignidad que a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo entender, pero veámoslo como esta presencia de solamente ser persona. ¿Por qué voy a dejar que alguien me insulte o que haga algún tipo de situación en donde me dañe mi persona? De ahí pues busca la igualdad. La igualdad, ¿qué ejemplo daba el maestro? ¿Qué historia nos contó ahorita? La chica de Sosocotla, que buscaba igual un lugar que es un proceso, que es una acción que termina en un proceso de igualdad. Y también mencionaba la equidad, pero la equidad va en función más de algo jurídico, algo que nos permita a nosotros posicionarnos ante la ley, pero lo que en sí buscan los derechos humanos, pues es este proceso de igualdad. Todas las personas somos iguales, no hay alguien mejor, no hay alguien menor. A lo mejor tendremos diferencias porque pues unas medirán 1,70 y otras mediremos 1,57, pero son diferencias físicas, pero en términos de ser personas, todas somos iguales. De ahí pues también buscamos la libertad, porque al final de cuentas el tener esta libertad que pareciera que sí existe, lo cierto es que a veces parece condicionada. Ustedes, por ejemplo, ahorita todas tuvieron la libertad de estudiar, tuvieron la libertad de elegir qué iban a estudiar, tuvieron a cierto modo la libertad de poder desplazarse hacia acá, pero a veces esa libertad se ve condicionada. ¿Por qué? Por temas económicos, por temas de etnicidad, por temas de cuestiones de usos y costumbres. Entonces esa libertad no siempre
es tan palpable y no siempre es tan libre como hubiésemos querido que fuera, porque al final de cuentas la libertad pues termina siendo un condicionante que te dan, que se alimenta de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso que nos comentaba el maestro, la niña que quería seguir estudiando, pues quería tener la libertad de acceder a la educación. Sin embargo, hubo un impedimento que le hizo que pudiera aprobar. ¿El cuál fue? El uso de la tecnología. Entonces sí pudo haber tenido libertad para poder tener un proceso educativo, pero su libertad se condicionó a partir del uso de la tecnología. Y es como ahorita, ¿no? Es vista bien rara que no tenga TikTok, que no tenga Instagram, que no tenga Facebook. Entonces, ¿qué te hace creer que el hecho de que traiga celular va a tener la libertad de poder acceder a estas redes sociales? Entonces, vamos viendo que los objetivos pues van en función de eso. Pero los derechos humanos tienen que ser protegidos también por el Estado. Entonces, la protección, la promoción, la garantía, el respeto, tiene que venir por el Estado. Entiéndase el Estado como esta gran institución que al final de cuentas es la que vela por generar políticas para dar atención justamente a problemáticas sociales que derivan del incumplimiento de este respeto de los derechos humanos. También el Estado pues entra a partir de otras instituciones, como las instituciones educativas, que también tienen la obligación de respetar sus derechos humanos. Y los vemos como con los movimientos, ¿no? El movimiento del 132, el movimiento del Tlatelolco, son movimientos que hacen los estudiantes para que se les respeten sus derechos porque el Estado no cumplió en ello. Aquí vamos ya entrando un poco en la dinámica de que ya conocieron qué son los derechos humanos, pero ¿cuál es la diferencia respecto a los derechos de las mujeres? ¿Por qué tuvo que generarse un reconocimiento de los derechos de las mujeres? Porque no todas han sido respetadas. ¿Por qué creen? ¿Por qué si todas las personas gozamos de estos derechos humanos, por qué las mujeres hemos tenido que luchar por ellos? A ver, compañeros de rosa, palo o es morado, ¿por qué crees que las mujeres tuvieron que luchar por estos derechos? Porque por la ideología que tenían antes los hombres de no darles su lugar. Va por ahí, por un tema de ideología, por un tema de respeto, por un tema social. Se llevó a un pensamiento diferente con el tema de las mujeres que daban pero en el caso de los derechos de educación y todo eso para poder llegar a la población. Ay, por favor, exente la maestra. Está buenísimo, sí, es eso. Su aplauso. No hubo respeto, no hubo ideología. ¿Por qué? Porque históricamente nos hemos situado en una posición inferior a las personas que en ese momento tenían el acceso a la educación, el acceso a los cargos de tomas de decisiones, que pues es esta categoría analítica que conocemos como los hombres, los varones. Y lo entendemos porque al final de cuentas, si ustedes vean alrededor de la sala y vean cuántos hombres hay, vean cuántas mujeres hay. Hasta pareciera que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres solamente va aplicado a las mujeres. Solamente es una situación que debe de posicionarnos a nosotras, que necesitamos comprender, entender y que nosotras mismas obliguemos a las demás personas a que garanticen nuestros derechos. Pero la verdad es que el que los hombres también participen es que se identifiquen estas categorías históricas que han hecho que estén en una situación de privilegio, que han hecho que no tengan
que luchar por su libertad, que no tengan que luchar porque no sean discriminados, que no tengan que luchar porque no sufran algún tipo de violencia. Y la lucha histórica, sí. Nada más comentar que sí, nuestra población es principalmente femenina, sí están prácticamente todos los de los grupos correspondientes. Es que es muy curioso porque también las licenciaturas pues traen una carga estereotipada y de roles, ¿no? Porque es la universidad pedagógica que va enfocado a la enseñanza, a la educación. ¿Y quiénes son las que normalmente tienen estas labores de educar? A partir de las labores domésticas, como las enfermeras, porque hay un dicho bien dicho que dice: la cultura se mama, la cultura es aprendida por las mujeres cuidadoras. Y lo vemos, ¿no? También en otra plática que estuve en el Instituto de Matemáticas, la mayoría era hombres. Entonces, sí hay una población, sí hay una interacción y sí hay una participación de los hombres, y no hay nada más fabuloso que las poblaciones de los hombres que están ahorita se involucren. ¿Por qué? Porque eso permite que tengan un reconocimiento, que permitan visibilizar la lucha que han tenido las mujeres históricamente hablando, y que permitan también reconocer cuando puede volverse una probable persona agresora. Entonces, esto nos permite situarnos a todas y a todos. Y aquí en la línea del tiempo, pues empieza el proceso. Vamos. La primera pionera pues fue Olympe de Gaulle, que nos permitió tener este primer indicio de la Carta de los Derechos Humanos de la Mujer, porque en Francia pues en 1792 se hizo la Declaración Universal del Hombre. Y si se dan cuenta, el lenguaje que estoy utilizando ahorita pues es mayormente femenino, porque estoy visibilizando un lenguaje más inclusivo. Pero el creer que el hombre es toda la población, eso ha hecho que la participación de las mujeres se invisibilice. Entonces, el empezar a hablar más genérico, más neutral, permite incluir a todas las personas. Y es prácticamente lo que hizo Olympe de Gaulle. Dijo: ¿por qué está habiendo una Declaración Universal del Hombre? ¿Y dónde estamos nosotras? ¿Dónde está la figura de la mujer en esta Declaración Universal de Derechos de la Ciudadanía? ¿Dónde están las mujeres ciudadanas? Y gracias a ella empieza a haber la primera pauta para el reconocimiento público de las mujeres. Porque sí, históricamente, compañeras, nada más estábamos en un espacio privado, que era un espacio de cuidado. Y lo peor es que no teníamos acceso a la educación, a la información, y pues a un sinfín de otros abstractos que nos seguían posicionando en una situación de desventaja. ¿Y qué creen que le pasó a Olympe de Gaulle? La mataron. ¿Por qué? ¿Cómo osas decir que las mujeres son ciudadanas? ¿Cómo osas decir que las mujeres tienen derechos civiles y que pueden tener una participación pública? De ahí, pues entra la primera manifestación política de los derechos de las mujeres. Las mujeres empiezan a reconocer que pueden habitar otros espacios que no sea el privado. Pueden habitar los espacios públicos como lo estamos haciendo ahorita, el espacio educativo. Estos espacios nos van a permitir que todas las personitas que estamos aquí nos posicionemos en la sociedad en un campo. Y a lo mejor algún día la compañera va a llegar a tener un grado de doctora, el compañero va a llegar a tener un grado de doctor, y vamos a estar aumentando y aumentando nuestra participación pública. Lo que pasa aquí es que empezamos a luchar por este derecho, empezamos a ser vista del ojo público, y también se nos empezó a hacer un proceso de opresión. ¿Cómo es que tú, mujer, tú, que te estoy dando la oportunidad de tener un trabajo remunerado, me estés haciendo esto? Me estés pidiendo mejores condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué te ofende que tu compañero que hace menos que tú gane más?
¿Por qué te ofende que te hayas sacado del espacio, del espacio privado para poder tener este trabajo y todavía te estoy haciendo el favor de que llegues a cuidar a las criaturas? Entonces, tenemos todos estos elementos. Y gracias a estas mujeres que empezaron a hacer la lucha de los derechos políticos, es que tenemos el movimiento sufragista. Pero este movimiento nos permitió a nosotras empezar a incidir en la vida política. Nos permitió a nosotras empezar a tener el derecho al voto. Levanten la mano, ¿cuántas de nosotras como personas le hemos preguntado a nuestras abuelas o a personas adultas mayores cuándo ejercieron su voto por primera vez? ¿Cuántas tienen educación? ¿Cuántas lograron acceder a la educación? ¿Cuántas realmente tuvieron un matrimonio o una planificación familiar? Todo eso es lo que ha hecho el movimiento de la lucha de los derechos de las mujeres. Nos dejamos de meter más bien empezamos a cuestionar nuestro campo, nuestra propia vida, y empezamos a decir necesitamos y queremos más. Entonces empiezan todos estos elementos para empezar a movilizar el derecho de las mujeres. Ya obtuvimos el voto, que fue hace 70 años, que gracias a las compañeras sufragistas que lucharon por el derecho al voto, nosotras hoy día podemos elegir quiénes van a estar en los cargos políticos. Y con ello, pues, empezar a hacer estas acciones de política pública que van a derivar de que las mujeres puedan seguir viviendo y que las personas agresoras tengan una condena, ¿no? Y que también las mujeres tengan mayor participación política y pública a nivel local, estatal y federal. Entonces, conociendo un poco de la historia del avance de la lucha de las mujeres, vamos comprendiendo que este movimiento tuvo también ciertas olas, las famosas olas del feminismo, en donde realmente se buscaba que hubiera una mayor participación. En la primera ola, pues tenemos el reconocimiento de los derechos básicos. Qué triste decir derechos básicos, porque al final de cuentas, pues somos personas. Y al ser personas se nos debió de haber respetado estos derechos básicos que pudiese ser la educación, la libertad de expresión, el acceso a los trabajos remunerados, el acceso a la salud. Empezamos a tener este reconocimiento público. Con la segunda ola, pues partimos de un sufragio y una educación y también mejores condiciones laborales. Vamos viendo que gracias a la segunda ola, nosotras vamos a tener el acceso al trabajo remunerado que nos permita no depender económicamente de alguien. También nos dio la oportunidad de que hoy día todas estemos aquí estudiando. Si no, nada más habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 personitas, 9 personitas escuchando esto, que son ustedes los hombres, ¿no? Con la tercera ola, pues tenemos la revisión de los derechos ganados, el cambio de los patrones culturales. Buscamos que ya no solamente estemos en el ámbito privado, que es la casa, y buscamos que estemos en el ámbito público. E incluso desde lo privado buscamos que ya sea algo igualitario, con esta famosa identificación gracias a la pandemia, en cierto modo, de que se empezó a notar que hay una desventaja en temas de cuidados con las personas que son menores de edad o personas de la tercera edad que requieren de la atención, que en su mayoría pues son las mujeres, y que también empezamos a visibilizar que la violencia familiar dejó de ser algo privado, sino que se volvió algo público. Y gracias a esto tenemos que la importancia de hablar de los derechos humanos de las mujeres es para empezar a identificar todo este peso que deriva de una discriminación hacia nosotras.
una discriminación que nos posiciona en una situación de desventaja y que nos permite a todas las personas que estamos aquí empezar a identificar estas distinciones, estas exclusiones, estas restricciones que llegamos a tener solamente por el hecho de ser mujeres e históricamente ser posicionadas en una situación de sumisión. Y gracias a estos derechos vemos que el acceso a los derechos empieza a facilitarse más, pero hay otros derechos que aún nos han costado trabajo nosotras el poder involucrarnos más, que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho al espacio político. Por ejemplo, cuando hablamos de mujeres indígenas, como bien mencionaba el profesor, pues hablamos de una situación que imposibilita un acceso a la educación, que remite en un acceso a un trabajo remunerado y que posiblemente sea incapaz de tener una participación política. Si lo hablamos... Yo tomo el ejemplo mucho de la científica Martínez, que encontró fue la que descubrió el tema de la represión, pero su historia es interesante porque ella quiso estudiar física y en la universidad de aquí, bueno, fuera, no le permitió la entrada debido a que era mujer. Entonces, porque precisamente como usted lo dijo, están muy estereotipadas las carreras, entonces no podía porque era para hombres, sería como que después quería estudiar por su cuenta porque llegó a Y justo también está en esa historia paralela que le dan todo el crédito a Einstein, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la figura de la mujer públicamente también se ve denostada por la propia participación, porque como cuestionándonos, ¿no? Viendo la posibilidad de que las mujeres tengan un poquito mayor de participación y que podamos nosotras posicionarnos. Gracias. Y dicho esto, ¿qué tal? Regresemos a la pregunta inicial. ¿Por qué, si tenemos todas las personas derechos humanos, por qué las mujeres hemos tenido que luchar por ellos? Ya empiezan a identificar cómo poco a poco vamos avanzando en esta lucha. ¿Qué hemos hecho para poder posicionarnos aquí? ¿Qué hemos hecho para que el derecho que va intrínseco se nos respete por el hecho de ser personas? ¿Qué es lo que hemos hecho para que los objetivos de los derechos pues se nos cumplan al final de cuentas? Que podamos tener esta dignidad, esta libertad y esta igualdad. Efectivamente, los derechos son para todos sin discusión alguna, pero desafortunadamente a lo largo de la historia también es como reconocer el hecho de que todo es algo que es generacional. Entonces, a las mujeres sí se les había dado como una posicionado de cierta forma, pero ha sido como todo como que es como eso ya, o sea, se ha pasado de generación en generación de que las mujeres surgen ya los movimientos sociales para que sea, como se decía desde el inicio, todo extractivo, ¿no? Esa parte es la distinción como de los géneros, pero yo creo que realmente la problemática es esta, o sea, que al final de cuentas todo es como social, lo vas aprendiendo, ya sea de todo lo que ves y lo que escuchas, y también que quiere muchísimo donde te puedes en tu círculo social, en la educación, ¿entiendes? Me gusta porque has dicho algo con un ejemplo muy bonito, y sí, los derechos de las mujeres han ido en progresividad. Sí ha sido un tema generacional porque al final de cuentas, pues todas las personas que estamos aquí, pues ya gozamos de unos derechos que a lo mejor hace 50 años no hubiésemos podido tener acceso. También el tema contextual ha hecho que esos mismos derechos generen esa progresividad. Y lo vemos justamente con la globalización y con con toda la incorporación de los medios digitales que han
potencializado incluso el reconocimiento de ahora de nuevos derechos. El del nuevo derecho, que es el acceso al internet, ¿no? En espacios públicos, porque ese acceso nos va a permitir a nosotras informarnos, tener acceso a la educación, tener acceso a un sinfín de elementos. Entonces, esa progresividad acompañada del análisis del contexto nos va a permitir a nosotras conocer qué hizo que ahorita estemos aquí estudiando, o qué hizo que mi mamá tuviera el acceso a la educación, qué hizo que mi mamá rompiera los estereotipos que pudo haber tenido cuando era joven y que pudiera tener esta participación pública, o qué hizo que cualquier mujer haya podido acceder a un cargo político. Entonces, la progresividad acompañada del contexto nos va a nosotras a situarnos, porque ahora, y va acompañada de lo que dice la compañera, todo lo que conlleva de nosotras se vuelve político, que es parte de la cuarta ola feminista, en donde dice todo es político. El hecho de estar aquí presenta una situación en donde yo me tengo que posicionar y en donde tengo que hacer valer lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, creyendo, y el ser mujer. Pero también implica reconocer que todas las personas tienen elementos que las hacen posicionarse diferente, que entra el tema de la interseccionalidad, que es algo que describe una abogada activista afroamericana, en donde dice: yo tuve mayor dificultad por el hecho de ser una mujer y ser una mujer negra. Y aparte de ser una mujer y una mujer negra, soy una mujer lesbiana. Entonces todos estos elementos hacen que nos posicionemos y que vayamos viendo cómo es el propio avance. Entonces, con ello, pues vamos conociendo cuáles son estos tratados internacionales que han visibilizado en mayor medida justo la discriminación hacia las mujeres. Pero no sé si quieran hacer una actividad muy sencillita para que vean cómo la interseccionalidad hace que podamos visibilizar que el privilegio o las desventajas que llegamos a tener por ser personas de diferentes sexos. ¿Sí lo hacemos? A ver, necesito el voluntariado del compañero de blanco de atrás. Véngase para acá. El voluntariado del compañero de la gorrita. Véngase para acá. Y vamos a requerir el voluntariado de la compañera de blanco que está hasta el fondo. Usted, la que está preguntando yo. Sí, usted, a la que le estás diciendo tú. Sí. ¿Te sientes muy mal? Bueno, entonces la de al lado. Pero acá pasen acá enfrente, acá arriba. Vénganse las dos pues, para que no les dé pena. ¿No quiso? ¿No? ¿Se levantó la que está? Uy, qué triste. Bueno, entonces véngase usted, la de la mochilita de estrellas. Sí, usted. Traía la mochila en la mano. Ok, esta mancha va a ser el punto medio, sí. Ahorita. Esta es un ejercicio para que visibilice cómo las características han hecho que ciertas personas puedan tener mayor avance en la vida por las características que los envuelven, que es prácticamente el reconocimiento de las desventajas o de los privilegios que se dan con el enfoque de interseccionalidad. Pónganse en hilera. Acá, compañera, porque está muy helada. Ay, ¿puedo? Entonces sí, pónganse acá, recuérdate tantito, ¿va? Este es el punto medio. El punto medio es
pero van a dar un pequeño paso al frente los hombres y un paso atrás las mujeres. Desde el momento en que nacemos, si nacemos somos personas, tenemos derechos humanos, pero por el hecho de haber nacido mujeres, nos posiciona en desventaja. ¿Sale? Por el hecho de haber nacido hombres, solamente por el hecho de haber nacido hombres, los posiciona en una situación de privilegio. Ahora, suponiendo que las compañeras son más grandes y los compañeros son más jóvenes, aquellas personas que son más jóvenes den un paso al frente. Suponiendo, ustedes den un paso al frente. Los hombres den un paso al frente. A ver, pero ya verdad, pues. Y te avientan, ¿no? Y las mujeres, por ser más grandes, van a dar un paso atrás. Entonces, el tema etario también implica que nos posicionemos, porque el hecho de que seamos más jóvenes, pero que sean hombres jóvenes, les permite incluso acceder a un cargo político. Como ven, ya empiezan a poder acceder a estos cargos políticos a partir de los 20 y tantos. ¿Cuántos? Hasta los 21 años, imagínense. Y den un paso adelante quien crea que tiene mayor posibilidad de acceder a un cargo político. ¿Quién cree que tiene mayor posibilidad de acceder a un cargo político? Bueno, imaginen que está volando. ¿Por quién creen que van a votar más? Por los hombres. Y por las mujeres es mayor la dificultad que van a tener para poder acceder a estos cargos políticos. ¿Por qué? Porque si regresamos a la línea base, por favor. ¿Línea base qué? ¿Quién tiene mayor desventaja por el hecho de solamente tener su sexo biológico? Las mujeres. Entonces, los hombres, aunque tengan cualquier tipo de condicionamiento, cualquier tipo de elementos que los vayan construyendo, ustedes mujeres, échense un paso para atrás por ser mujeres, y ustedes hombres, échense un paso por ser hombres. Imaginemos que los dos compañeros pues pertenecen a la comunidad LGTBI+. Se echan un paso para atrás, que los regresa a la línea base, échense un paso para atrás, y que las mujeres también pertenecen a la comunidad, echen su paso para atrás. Los siguen posicionando, aunque sean hombres que pertenezcan a la comunidad LGTBI+, quienes tienen mayor desventaja de tratos de crímenes de odio, de discriminación o cualquier otro más latentes, pues son las mujeres por el hecho de ser del sexo biológico, ¿no? Entonces, vamos viendo que estos elementos nos van posicionando. Ahora, si hubiesen pertenecido a una comunidad indígena, ¿quién creen que haya podido tener mayor acceso a la educación? Los hombres. Un paso adelante. ¿Quién creen que hubiese tenido que encargar de los labores de cuidado? Las mujeres. Un paso atrás. Y con eso vamos viendo que sea cual sea, suponiendo, ok, ellos no tienen educación, vale, nada más llegaron a la prepa, se mantienen. Y las compañeras tuvieron que luchar para acceder a la educación y tuvieron licenciatura, se echan un paso para adelante. Pero siguen en desventaja, porque cuando llegue un proceso de reclutamiento para un trabajo, quien tenga mayor acceso a este mismo, ¿quiénes van a ser? Los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más tiempo. Los hombres implican menos gasto. ¿Por qué será? Porque no se embarazan. Justo, no se embarazan. Y a ver, ¿cuántas de ustedes conocen a padres solteros? ¿Cuántas conocen a madres solteras? Yo me voy a embarazar. Entonces vamos viendo que todo este tema va construyendo lo que somos como personas y nos va permitiendo incluso el propio reconocimiento de nuestros privilegios y de las cosas que nos están obstaculizando para desarrollar. Un aplauso por favor para las personas.
elementos. Una vez que identificamos que el sexo biológico es lo que va a posicionar a la persona y de ahí todos los elementos culturales, civiles, políticos, de usos y costumbres, la va construyendo y le va dando permanencia, ¿qué necesitamos conocer? Todos estos elementos o todas estas acciones de política pública que está haciendo el Estado para garantizar que la lucha de las mujeres tenga un fin concreto y se respete y se promueva. Para ello, pues tenemos justamente el primer punto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde Eleanor Roosevelt participó para la redacción de los mismos, pero lo importante de su participación es que visibilizó que nosotras necesitamos estar en esa declaración. Necesitamos que el Estado empiece a distinguir que nosotras tenemos otras características históricas que nos posicionan, y para ello necesitamos que conozcan que así como el Estado está haciendo cosas para proteger o para obstaculizar, nosotras como personas que empezamos a reconocer y empezamos a entretejer estas características y estas relaciones para justo promover el propio derecho de las mujeres, se empiezan a generar intereses públicos, en donde el interés está en generar estas conferencias mundiales de la mujer. ¿Por qué se tendría que hacer una conferencia mundial de la mujer, aunque se están generando estas estrategias para proteger nuestros derechos humanos? ¿Por qué creen? Una cosa es que se establezcan derechos, pero otra cosa es que realmente eso se ejercen. Compañera. Sí, porque también se está haciendo una violación de derechos humanos, de alguna manera se reprime o se silencian a las mujeres. Justo. Una cosa es lo que el Estado está promoviendo con las instituciones, con las normativas, pero otra cosa es lo que se está haciendo aquí en la sociedad. En la sociedad puede que ahorita pues ustedes estén atendiendo esta plática como parte de su valor curricular o como parte de un interés propio, pero lo cierto es que a lo mejor saliendo de esta plática pues hay varias personas agresoras, hay varias personas que están ejerciendo una maternidad y que a lo mejor son violentadas, hay varias personas que a lo mejor están ejerciendo una paternidad ausente. Entonces, es lo que la sociedad misma está potencializando para que veamos que no solamente se tiene que hacer una revisión de lo que está haciendo la institución para la protección de los derechos, sino que se está haciendo desde la localidad. Y las conferencias de la mujer es lo que nos están diciendo. ¿Sabes qué? Desde la localidad no se está dando cumplimiento a estos elementos. Por ello, la primera conferencia de la Ciudad de México en 1975 nos dice: tenemos que empezar a hacer algo para promover la igualdad de género y eliminar la discriminación de las mujeres en cualquier sentido. Para ello vamos a generar una agenda que le vamos a dar un seguimiento y un cumplimiento. Después de unos 5 años, en Copenhague, en 1980, se hace la revisión de esta agenda que se creó. Y dicen, ¿saben qué? En vez de avanzar, estamos visibilizando que hay otros elementos que no vimos. Y eso va a ser el acceso a la educación, la oportunidad de empleo y también temas enfocados a la salud. Porque las mujeres están muriendo. Están muriendo porque no tienen acceso a la salud en cuanto a temas de parto. Están muriendo porque la mayoría están en una situación de violencia sexual que deriva de enfermedades. Entonces, en Copenhague, en vez de ver un avance, están identificando más. Pero ¿qué creen? Que sí, después dicen, no, pues no. Todavía no estamos avanzando como queremos. Y en Nairobi empieza este reconocimiento en que se necesitan generar medidas constitucionales y legales para obligar a que se dé cumplimiento a la agenda, para hacer
que la participación de las mujeres en la vida social sea igualitaria, para hacer que también haya una participación política. Pero, pues al final de cuentas, lo interesante de Nairobi, y que va enfocado también a todo un tema de cultura de paz, es que Nairobi dice, ok, vamos bien, vamos avanzando, pero hay un tema. Las mujeres también están siendo violentadas, están siendo discriminadas a lo largo de toda su vida. Y eso hace que otros años después en Beijing se genere esta agenda internacional, pero lo interesante de Beijing es que dice, Nairobi me dijo que hay un avance, pero que ha detectado que las mujeres históricamente han sufrido violencia a lo largo de toda su vida. Eso implica reconocer que las niñas también han sido violentadas. Y lo curioso es que las niñas de antes pues somos las mujeres de la hora. Y por eso vamos también en reconocimiento de que si una niña está en una situación de violencia, pues genera a mujeres que son más aptas, a cierto modo, de seguir teniendo esta permanencia de la violencia que se le conoce como el ciclo de la violencia. Después vemos que Nairobi dijo, ok, también las niñas, pero Acción de Beijing dijo, oye, pero también tienes que tratar a las personas agresoras. Y esas personas agresoras en su mayoría son hombres. Y los hombres, ¿en qué etapa creen que son más vulnerables? Cuando son infantes. En la infancia. Entonces, aquel hombre que sufrió algún tipo de violencia en la infancia, ¿qué va a pasar? Se puede convertir en una persona agresora si no reconoce que estuvo en una situación y si reconoce que lo único que va a validar su persona es seguir reproduciendo esa violencia. Y al final de cuentas lo que buscamos es que dejen de haber personas agresoras, porque también las mujeres que llegamos a sufrir violencia, que podemos ser mujeres maltratadas, también podemos ser personas agresoras. Entonces lo que se busca con esta agenda de acción de Beijing es eliminar toda esta violencia, es hacer justamente la interseccionalidad, un enfoque de estudio que permita decir, ok, ya viste a todas las mujeres en su etapa etaria, pero ¿qué pasa con las niñas que aparte son indígenas? ¿Qué pasa con las niñas que son indígenas y que no tienen acceso a la educación? ¿Qué pasa con las niñas que resulta que son niñas trans? Entonces, esta plataforma nos permite posicionarnos desde 12 esferas y decir, la mujer necesita avanzar en la economía, la mujer necesita avanzar en su etapa de niña, la mujer necesita avanzar en el ejercicio de poder. Pero lo interesante de Acción de Beijing es que dice, también necesitamos instituciones que permitan el adelanto de las mujeres. Por lo tanto, se debe de generar estos mecanismos que somos nosotras como Instituto de la Mujer. Pero ya para no hacerles el cuento tan largo, empieza el proceso del reconocimiento y pues es hasta Viena en el 73 donde realmente se reconoce que hay unos derechos humanos de las mujeres. Y estos derechos humanos pues prácticamente son estos conjuntos de prerrogativas que van a permitir que nosotras tengamos el acceso a la igualdad y a la dignidad humana. Nosotras como mujeres que históricamente hemos estado en una posición de desventaja, pues tenemos otros derechos, que pareciera que son derechos adicionales, pero no, son derechos que reconocen desde nuestras distintas esferas y desde nuestras distintas participaciones. ¿Por qué? Porque nosotras tendríamos que tener derecho a la vida libre de violencia. Porque estamos en una situación que históricamente nos pone en sumisión y por lo tanto, pues el maltrato intrafamiliar encubierto a cierto modo por usos y costumbres o por temas de roles estereotipos hacen que las mujeres necesitan acceder a este derecho. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener derecho a la participación política? Porque nos estamos apropiando de estos espacios públicos.
Y al final, pues vamos viendo todos estos grandes avances que tenemos, no solamente gracias a las convenciones, sino también a los tratados internacionales que se gestan como parte de los resultados. Entre ellas, pues tenemos la Convención sobre todas las formas de eliminación de la discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que prácticamente nos está diciendo todas las mujeres deben de tener igualdad de oportunidades. Y con ello se nos generan nuestras leyes generales de derechos de igualdad y de oportunidades de hombres y mujeres. De ahí pues tenemos lo que es la Convención de Belén do Pará, que dice todas las mujeres tienen que vivir en una vida libre de violencia. Tienen que saber qué es la violencia, tienen que saber desde qué espacios se están dando estas violencias para reconocerla, empezar a prever y empezar a actuar para poder sacar de esa violencia a las mujeres. Porque si reconocemos estas violencias, si reconocemos que históricamente nos ha costado un poquito más de trabajo el poder posicionarnos, prácticamente es reconocer que podemos estar así, de salvar nuestras vidas, de alguna persona agresora, de salvar que nos den un cargo en una dirección, de poder decir, ¿sabes qué? Estás violentando mis derechos, yo tengo esto y aquello. Y por último, pues la plataforma de acción de Beijing con estas 12 grandes esferas. Y aquí es un poco del marco normativo en donde se va viendo la clasificación de las leyes, incluso se van haciendo agendas para mover toda la participación de diversos campos, por ejemplo, lo que es la Agenda 2030 con el desarrollo sustentable, pero que también trae un tema de equidad de género. También traemos, pues, que sí se ha hecho un avance a lo largo de los años. Prácticamente tenemos 74 años de ser reconocidas las mujeres que nosotras tenemos derechos. También tenemos pues 46 años del primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Tenemos 44 años de la Convención de CEDAW para decir las mujeres requieren igualdad de oportunidades. Tenemos 30 años desde la Declaración de Acción de Beijing para reconocer que las mujeres han sido violentadas a lo largo de su vida y que necesitan tener este acceso a las oportunidades desde los distintos campos que habitan. Tenemos 18 años desde la creación de nuestra Ley General de Accesos. Imagínense, ahorita ya está tipificado el delito del feminicidio hace 13 años, pero antes de eso siempre fueron delitos en tentativa de culposos por crímenes de amor, algo así se llama. Entonces, todos esos crímenes pasionales, imagínense, porque la mayoría se dan en situaciones de relaciones de pareja y que son crímenes pasionales justificados. Y vamos viendo que pues vamos teniendo estos logros y estos avances. Al final de cuentas sí se generaron estos mecanismos de adelanto para las mujeres que hoy día pues les brindan servicios de atención, y como spot publicitario el Instituto de la Mujer que preside nuestra titular, la doctora Guadalupe Isela Chávez Cardoso, tiene diversos programas, entre ellos los centros de atención externa que están habilitados para brindar servicios en 3 materias: en trabajo social, asesoría jurídica y asesoría psicológica. También contamos con líneas seguras habilitadas las 24 horas y una unidad móvil que va a las localidades, porque el acceso también a los servicios de atención llega a ser limitado. Tenemos pues todas estas tipificaciones y estas reformas a las leyes que se han hecho justo para garantizar que todas las mujeres en todos los ámbitos pues tengan este acceso a los derechos y tengan esta posibilidad de que se les respete, de que se les garantice y que evitemos pues que caigan en un círculo de violencia. Y con esto les agradezco a todas la atención que tuvieron, también la participación, y como el recordatorio, por favor no olviden inscribirse en la lista de asistencia. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Perdón, ¿cuál es la segunda regla?
la escucha activa, ¿va? ¿Sí? Supongo que la estrategia como para que llegue a más personas es esta parte de la difusión a través de las conferencias, redes sociales. Pero, por ejemplo, desde su punto de vista, donde se trabajan en todo esto, ¿cómo cuál siente que sería una muy buena estrategia para lograr el sí? Porque, por ejemplo, ahorita estamos en la conferencia, pero realmente no todos están puestos como la atención o están adquiriendo como el conocimiento que están relacionando. ¿Cómo cuál siente que sería una buena estrategia para que tengan la conferencia sobre Híjole, sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que creo yo que va de cada quien. Normalmente procuramos hacerlo como muy participativo para que no tengan como esta resiliencia de poder recibir la información, de que también les genere al que capten, ¿no? Porque al final de cuentas, las personas que llegan a estar dispersas son personas que no tienen interés. Y lo peor de todo es que pueden volverse personas agresoras o son personas agresoras que están resilientes a recibir la información. Entonces, pues prácticamente es invitarles, o sea, es de cada quien. Yo siempre digo que cuando me metí al tema de justo de los derechos humanos de las mujeres, de ver toda esta onda de la vida libre de violencia, de la igualdad, hubo una revolución. Me deprimí, les juro que me deprimí así horrible, porque el darte cuenta que fuiste violentada o el darte cuenta que violentaste está cañoncísimo. Y yo ahorita, pues si tienen el interés de hacer algo por sus propias personitas y que no, o sea, empezar a llevar un proceso, pues yo siempre les invito a hacerse auditorías personales, es decir, cómo me comporté hoy, hice que mi compañera o mi compañero se sintiera mal, porque cuando haces que una persona se sienta mal consigo misma, ahí estás violentando sus derechos, ahí estás denigrando su dignidad humana. Entonces, el poder empezar a hacer estas auditorías, la verdad es que no lo hagan seguido porque no te deja dormir. Y llega a ser un poco pesado el reconocer que chinga, regué, hice un comentario que a lo mejor no va, o debí de haber puesto más atención, o cosas de ese estilo, pero lo que hacemos es eso, tratar de hacerlo lo más participativo para que se interesen. Y dicho eso, viene la ronda de preguntas. ¿Están listas? ¿Sí? Ok. Bien decías, las personas que estaban más dispersas, hablando de X o Y, vamos a empezar a preguntar, ¿vale? A ver, ¿quién será buena? Ya todos están bien tensos, ¿verdad? Sí, les dio. Ok, veamos. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos hay? Tres, correcto. ¿Cuántas? ¿Quién me menciona 4 características que tienen los derechos humanos? Universales, intrínsecos, progresivos y derogables. Correcto. ¿Cuántas olas del feminismo existen? 4. Son 4. O sea, se presentaron 3, pero se mencionó una 4. ¿Va? Ok. Haya, compañero de gorra verde. ¿Cuál fue la primera conferencia mundial de la mujer? ¿En dónde fue? Si inverso apunte. ¿En dónde fue? ¿En dónde? No se escucha. En la Ciudad de México. A ver, compañera de al lado, la de café, ¿cuándo fue la segunda? ¿En dónde fue la segunda conferencia mundial? ¿En dónde? La Ciudad de México también. No, cariño, esa fue la primera. Copenhague, correcto. Sí, correcto. Muy bien, un aplauso. A ver, pues vamos en hilera. El de rosa. ¿Dónde fue la tercera conferencia mundial? ¿En dónde fue la tercera conferencia mundial de la mujer? En Nairobi, correcto. Otro aplauso. Y por último, el de blanco, ¿dónde
dónde fue la cuarta conferencia? En Beijing. Correcto, con la declaración. ¿Y en dónde se decretó por primera vez los derechos humanos de las mujeres? El que sí. En Viena, muy bien. Entonces, prácticamente estos lugares son muy estratégicos. Por ejemplo, compañera, ¿cuál fue la aportación? Sí, la que tengo yo. ¿Cuál fue la aportación que hizo Nairobi y que se replicó de manera sustancial en Beijing? ¿Cuál fue la aportación que hizo Nairobi que se intensificó, se reflejó directamente en Beijing? No sé si fue que era como un castigo para los que violentaban las mujeres. No castigan a nadie. Está penado. Vamos en el sentido de todas las mujeres han sido violentadas a lo largo de, por lo tanto hay que atender a las niñas, la atención de la violencia a las infancias, ¿sale? ¿Y cuántas esferas tiene la agenda internacional de Beijing? 2 esferas, correcto. Y con esto, por último, ¿cuál es el tratado internacional que da pauta para el reconocimiento de la igualdad de las mujeres en oportunidades, la igualdad de oportunidades en la mujer? El CEDAW, correcto, muy bien, el aplauso. Ahora, ¿cuál es el que da pauta para el reconocimiento de la vida libre de violencia? La convención. Fue en Brasil, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Se les prepara? Correcto, muy bien. Pues dicho esto, en verdad les agradezco mucho la participación, estuvieron muy bien, espero que les sirva y que lo puedan difundir. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta conferencia. Si se dan cuenta, realmente son espacios que nos permiten ir reflexionando. Yo creo que algunos se llevan muchos datos, mucha información, muchos puntos que vale la pena reflexionar. Algunos a lo mejor son menos, pero yo creo que es importante que todos tomemos conciencia y vayamos. Yo creo que lo que más nos queda es esta reflexión personal para ir transformándonos, ir transformando nuestros entornos. Yo creo que podemos ser esos generadores de diálogo en nuestras familias para que esas cosas no se queden solamente aquí, sino que trasciendan y vayan transformando esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nuestro compromiso es nuestra propia reflexión y qué podemos hacer para trascender en nuestras comunidades, ¿no? Sí. Bueno, vamos a presentar la constancia a la maestra Brisa en agradecimiento por esta conferencia que nos dio el día de hoy. Hago entrega de la constancia y voy a leerla antes de ello. Dice: el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos otorga la presente constancia a la maestra Brisa Kazuyo Mejía Yoshino por impartir la plática Derechos Humanos de la Mujer a estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17A, en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer. Pues un fuerte aplauso nuevamente.